Buenas tardes a todos. Pues particularmente me da gusto estar aquí porque últimamente he tenido noticias que me han venido por distintos medios a propósito de Ixtapalapa, y la que más me reconcilia, la que más me complace es el anuncio de esta Feria del Libro, que me he enterado que hace muchos años participaron aquí los compañeros de la Brigada para la Ley en Libertad y que ahora están regresando a esta plaza. Y me parece que es una plaza muy importante porque creo que es de las delegaciones más nutridas en cuanto a población, y no solamente en cuanto a población, sino en cuanto a lectores, lo cual me satisface enormemente. Entonces, no quería comenzar sin este comentario de felicitarlos por tener nuevamente una feria de libro, la posibilidad de adquirir para que vean pues caminos diferentes para su imaginación, para su reflexión, para su conocimiento, y entre uno de esos posibles está el mío que finalmente con el título La rebeldía de pensar ya más o menos da una pista como de qué se trata. Quisiera comenzar con una anécdota que es realmente el origen de este libro. Hace muchos, pero muchos años, digamos hace casi 60 años, cuando yo era un niño, estaban preparándome para la primera comunión. Tenía en la familia una tía abuela monja y pues repetía con todos los niños en el coro que Dios había hecho el mundo, que en el primer día había separado la luz de las tinieblas, que al siguiente día había hecho el mar, y así yo repetía eso igual que todos. Sucedía que en ese tiempo, por las tardes, me pasaba cuidando a mi mamá, que estaba enferma, le había dado una embolia, esto la había dejado hemipléjica, o sea, la mitad de su cuerpo estaba paralítica, y entre las facultades que había perdido era la facilidad de palabra. La mitad de la lengua, cuando uno la tiene tiesa, es muy difícil que la otra mitad la pueda ayudar. Entonces balbuceaba algunas cosas y nos pasábamos la tarde juntos, no tenía yo más remedio. Y era aburridísimo, debo de decírselos, y aparte muy desagradable. Yo tendría unos 7, 8 años, y los niños afuera jugaban, yo en cambio me pasaba la tarde con ella, no había manera de dejarla. La situación en la que estábamos era bastante precaria, entonces salvo alguna radionovela, Calimán por ejemplo, era nuestro divertimento. No eran épocas en las que la televisión fuera tan difundida, era solamente para los muy acomodados, los muy ricos, y en mi casa obviamente no había televisión. Les digo, disponíamos de pocos elementos para poder distraernos, y yo le leía un par de libros que había en la casa en las tardes para entretenerla, y entre los libros que estaba había uno que yo no sabía que iba a terminar por marcar completa mi vida. Me refiero al poemario de un poeta guanajuatense que había estado en las filas de Benito Juárez, aunque luego se volvió antijuarista. Es un poeta de nombre Antonio Plaza. No sé si lo hayan oído por ahí. Es pues un poeta muy amargado. Por ejemplo, le dedica un poema a Benito Juárez que dice: érase un pueblo muy desgraciado en cuyos lares huyó la paz. En ese pueblo mandaba un indio que bien un indio puede mandar. Los santos curas de aquellas tierras atesoraban riqueza tal que su avaricia contó por cientos lo que lograron atesorar. Mas aquel indio que era un hereje quiso a los santos padres robar, y los santos ebrios de ira colgar quisieron al indio audaz. Es un poema larguísimo
a mí me entretenía mucho porque en ese entonces no sabía que se trataba de Benito Juárez. Yo pensé que era una fábula de un indio donde unos curas llamaban a un rey extranjero para que lo derrotara y al final, habiendo vencido a los curas, se arrepentían hasta sus seguidores de haber secundado a Benito Juárez, porque según la versión de Antonio Plaza, tenía un apetito de tal voracidad que ya temían que se los terminara tragando. Yo lo leía y me divertía, no pensaba en más. Ahora, por supuesto, tengo otro criterio, otra perspectiva, y entre esos poemas había uno que me llamaba la atención porque, a pesar de la brevedad de mi vida, ya había tenido suficientes golpes como para entenderlo. Es un poema que se llama A María la del cielo, un poema a la Virgen María, en el que le dice: sé tú con el Señor mi intercesora, dile qué horribles son las penas que me afligen, dile también, Señora, que he sufrido mucho antes de saber lo que era crimen. Si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Si se fijan en el significado de la última cuartilla, de la última cuarteta, se van a dar cuenta que hay ahí un conflicto con Dios, porque por un lado se dice que es omnisapiente y ultrabondadoso, y sin embargo, este hombre que había perdido a una hija en la inanición, porque era un poeta muy pobre, finalmente fue abandonado por la fortuna, había padecido infinidad de desgracias, las había vivido, pues, le hablaba de este modo a la Virgen María, cuestionando el hecho de que si Dios es omnipotente, ¿por qué no le mejora la vida? Y si Dios es omnibueno, ¿por qué no hace un mundo mejor? Esta cuarteta me hizo un tremendo efecto, y fui al día siguiente, se la enseñé a mi tía abuela, a la monja esta, y le dije: oye, si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Se imaginarán que esta pregunta, en medio de los niños que estaban esperando que la lección de la primera comunión, para prepararnos para la primera comunión, terminara y a cada uno nos dieran una galleta y un vasito de chocolate con leche, pues de pronto la dejó muy desconcertada y su única reacción fue darme una bofetada. ¡Paz! Y claro, la mano de esta anciana ya pues era suficientemente pesada como para que yo con mi pregunta fuera a dar al piso y además quedara castigado ese día. No me dio galleta, no me dio chocolate y no me volvió a dar galleta ni chocolate nunca. Esta escena se las platico porque ahí nació, de hecho, la vocación filosófica que me ha llevado pues a dedicar toda mi vida a preguntarme cuál es el sentido de todo esto que nos rodea. ¿Para qué venimos al mundo? ¿Qué hago aquí? Y la respuesta de la religión, o las respuestas de las religiones, pues son más o menos las mismas. Son unas respuestas muy bonitas, dejan tranquila a la gente cuando no rasca más, cuando no pregunta más, pero cuando la gente tiene alguna inquietud y le rasca un poco, pues uno no termina de quedar muy convencido, porque nosotros en la mayoría somos católicos porque nacimos en un país católico, básicamente es la religión predominante, pero si hubiéramos nacido en la India, donde hay muchos más habitantes que en México, pues tendríamos como deidad principal al dios Shiva,
y tendríamos como a una de las deidades también de las que tienen más adeptos, a Ganesh, que es esta figurita que seguramente han visto por ahí, de un personaje que tiene 6 brazos, una cabeza de elefante, y la historia de Ganesh es verdaderamente preciosa. Shiva, como todos los dioses que se respetan a sí mismos, pues tiene un montón de mujeres, las visita una vez al año, porque tiene más de 365, hay unas a las que no logra visitar ni en un año, y cuando Shiva llega a la casa de una de sus esposas, se encuentra con un muchacho a la entrada, a quien le han pedido que no deje entrar a nadie. Se lo pidió su mamá. Entonces este muchacho le dice: no puedes pasar. Shiva, ¿cómo no? Y de un manotazo le arranca la cabeza, entra, y la esposa, cuando lo recibe, se queda muy molesta y le promete, o más bien lo amenaza, con que no va a hacer el amor con él hasta que no le restituya la cabeza al hijo. Entonces Shiva sale, busca al primer ser que pasa un elefante, le arranca la cabeza y se la pone a Ganesh y le dice: ahí está tu hijo. A nosotros la explicación de esto seguramente nos suena medio rara, pero a las creencias nuestras, a los indios de la India, les suenan igual de raras, ¿eh? Que un día, pues, iba un indito caminando por un campo y de pronto se le aparece una imagen como una especie de holograma y se le queda estampada en la túnica, en el sayal, y luego pues, se espanta y corre hasta el pueblo, y en una época en la que no se dan las rosas, de pronto abre el sayal y se cae un montón de rosas. Es medio raro, ¿no? Piénsenlo sobre todo con la mentalidad de los de la India. Si lo piensan con la mentalidad de aquí, voy a salir linchado, ¿no? Pero piensen también que en alguna época de la historia, lo que ahora llamamos mitología griega, pues fueron las creencias de todo un pueblo durante muchísimos años. Durante siglos se hicieron libaciones y se le rindieron ofrendas a Zeus, al dios Zeus. Ahora Zeus pues es un dios descontinuado, como tantos dioses ha habido que se han vuelto descontinuados, y seguramente dentro de 1000 años muchos dioses que hoy tienen muchos adeptos serán dioses descontinuados, y otros dioses emergentes. Algunos de ellos ahora creo que en la cárcel, después de un bonito homenaje que le hicieron en Bellas Artes, fue a dar a la cárcel en una cárcel norteamericana, pero a lo mejor dentro de 500 años o 1000 años es uno de los dioses principales de aquella época, ¿eh? Los dioses van y vienen, es lo que les quiero decir. Y Zeus, pues era un dios, pues también un dios bastante bellaco. Imagínense nomás, un día una muchacha de muy buen ver, la reina Leda, esposa del rey, se le antoja a Zeus, y ella, muy casta, muy pura, no quiere, y el canijo de Zeus se transforma en cisne con un cuellote largo, y mientras Leda lo está acariciando, se mete con cabeza y todo lo demás, y la deja embarazada. Y de ese embarazo nacen 2 personajes importantes de la mitología, que son Castor y Pólux, los que forman la constelación de Géminis, y nacen también 2 personajes que luego se vuelven personajes de la literatura griega. Nace Clitemnestra, la esposa de Agamenón, la perra Clitemnestra, y nace también la guapérrima Helena. Helena nace ahí del apareo o del apareamiento de Zeus con Leda. Hay un montón de cuadros en los museos del mundo en los que se hace la representación de Leda y el cisne,
Bueno, la historia que está detrás de esto es el antojo carnal de un Dios que ve a una mortal y, perdónenme la expresión, pero literalmente se la echa. Las religiones nos hacen sentir que la pregunta ¿por qué existimos? ¿Por qué hay mundo? Es una pregunta resuelta. Pero las religiones en el fondo no son más que teorías a propósito del origen del universo, del origen del ser humano, y que tienen una cierta cantidad de fieles, pero en el fondo no son otra cosa más que filosofías. Filosofías que no han pasado de moda porque se han convertido en motivo de culto y no en motivo de reflexión, no en motivo de búsqueda, de análisis. Las religiones, pues, cualquiera que éstas sean, nos dan una respuesta que nos complace, porque finalmente hay algo que sí nos duele a todos: nuestros muertos. ¿A dónde se van nuestros muertos? ¿Cuál va a ser la suerte de nuestros muertos? Algún día nosotros mismos lo estaremos y preguntamos, ¿qué va a ser de nosotros? Pues necesitamos, perdónenme que lo diga de una manera tan grotesca, necesitamos un gerente para el más allá. Y esa es la función que cumple Dios: garantizar que nuestra vida, pese a que aquí se termina y que la pasamos bien mal, de todos modos se acaba, habrá una vida de recompensa en el más allá, regenteada por un Dios. Cuando uno ve que la razón de sus creencias depende de un factor tan azaroso como la coordenada espacio-tiempo, porque si hubiéramos nacido aquí mismo, pero no hace 50 años en promedio, sino que hubiéramos nacido hace 500 años, seguramente seríamos adoradores de Tlaloc, que también fue un dios como todos los dioses y que ahora forma parte de la mitología náhuatl. Imagínense nada más que fuéramos todavía adoradores de Huitzilopochtli, o que fuéramos adoradores pues de cualquiera de las deidades que hace muy poco tiempo, para las medidas históricas, llevamos poblando este valle. Aquí regían principalmente los aztecas, pero si se van tantito más lejos, pues hay un montón de religiones con sus dioses particularizados. Hay toda una religión honda, profunda, interesante en el mundo maya. O sea, que creemos en lo que creemos porque nacimos en este tiempo, y en este tiempo y en esta geografía, porque si hubiéramos nacido en China, pues creeríamos en otro Dios. Si hubiéramos nacido en cualquiera de los países del norte de África, pues tendríamos como nuestra deidad Alá. Aquí, como dice mi querida Cristina Pacheco, nos tocó nacer. Y esto trajo como consecuencia no solamente la religión que profesamos, trajo el idioma que hablamos, trajo la ideología de este tiempo. Estamos con una ideología que depende del tiempo en el que estamos viviendo. Si hubiéramos vivido en la época antigua de los griegos, los homosexuales no tendrían problema de andar por las calles. Es más, la forma de amor de la antigüedad era la homosexualidad. Y en algún momento nos volvimos heterosexuales y ahora parece ser que los pobres gays son muy mal vistos y perseguidos. Qué bueno que se están reivindicando por ahí, que hacen unos arcoíris para demostrar con esto que no solamente hay esos dos géneros que dicen que hay, sino que hay infinidad de orientaciones sexuales, y que por fin un poco se recupere la libertad para que cada quien pueda ser con su cu un papagayo y con su cu, etcétera. Sí, me voy explicando. Las cosas que creemos dependen de factores tan estúpidos
como el hecho de que estamos aquí y ahora. Y no solamente las cosas de las creencias, también las cosas de la ciencia. Porque si nos remontáramos al pasado y nos acogiéramos a la física que rigió durante mucho tiempo, pensaríamos que las cosas se caen porque son flojas y que andan buscando su lugar de quietud para ya no seguir rodando. Esta era la teoría de Aristóteles. Si hubiéramos nacido no en la época de Aristóteles, que reguló toda la Edad Media, se echó con esa creencia imbécil muchísimos años la humanidad, acogiéndose a lo que se consideraba la verdad científica. Luego, voy a dar un gran brinco, llega Newton y todo el mundo hincado frente a Newton, porque se habla de la fuerza de gravedad y que todas las cosas se atraen y que hay una cierta repulsión para que no se nos caiga encima la luna. Y a Newton se le ocurre decir una cosa que es un error terrible. En su libro llamado La filosofía natural, que es donde está su obra principal, dice que si el sol desapareciera, instantáneamente sentiríamos el estrago que produciría su ausencia. ¿Esto qué significa? Que si el sol se va, en cuanto se quita, inmediatamente, instantáneamente, nosotros salimos disparados, porque ya no tendríamos fuerza de gravedad que nos contuviera. Y al único que se le ocurrió decir, oye, esto creo que está mal, porque hasta donde yo sé, nada es más veloz que la velocidad de la luz. Y no puede ser que la luz se tarde 8 minutos en llegar desde el sol hasta acá. Todas las mañanas sale el sol y de aquí a que lo vemos transcurren 8 minutos. Y los rayos de calor deben de transcurrir media hora para que lleguen, porque el sol muy mañanero no calienta. Las ondas del calor llegan con demora. La luz tarda 8 minutos en llegar desde el sol hasta acá. Y es la velocidad máxima a la que puede moverse cualquier cosa. ¿Por qué Newton dice que se sentiría el efecto instantáneamente? Este hombre de quien les estoy hablando es Einstein. Y se mete en un problemón terrible, porque ya está explicado científicamente la gravedad según Newton, nada más que tiene este error. ¿Cómo crear una teoría de la gravedad diferente para poder resolver el problema de Newton? Se le ocurre una cosa genial a Einstein, que es pensar que el peso, la masa de los cuerpos, deforma el espacio, y que entonces el espacio se curva dependiendo de la masa que lo ocupa. La luna no es que tenga una fuerza de repulsión y nosotros una de atracción que la mantenga en equilibrio. La luna va igual que una pelota adentro de una cubeta en línea recta, pero como el espacio de la cubeta es redondo, la luna se mueve alrededor de nosotros en línea recta, pero en un espacio curvo. Y nosotros nos movemos como planeta en línea recta, pero el Sol deforma el espacio. La verdadera causa de la gravedad no es la fuerza de gravedad. La verdadera causa de que las cosas no floten es la curvatura del espacio. Padrísimo. Nacimos en una época posterior a Einstein y ahora nos acogemos a Einstein. Si hubiéramos nacido en la época donde dominaba Newton, pensaríamos que es Newton. Si hubiéramos nacido en la época de Aristóteles, pensaríamos que las cosas son huevonas. Para decirlo en honor a Taibo, que por aquí debería de andar, creo que anduvo hace unos días, pero es muy elocuente mi cuate. La verdad, sintetizado Aristóteles,
la explicación de la gravedad que da Aristóteles es porque todas las cosas son huevonas. Nada más está medio mexicanizado, pues. En la religión, en la ciencia, en todo sistema de pensamiento, encontramos una verdad que nos resulta convincente. La agarramos, la adoptamos y nos morimos con ella. ¿Saben qué? No, hay que pensar. Y por eso pensar es sencillamente poner en duda todas las cosas que hemos recibido, todo lo que nos han dicho antes, todo lo que nos han invitado a creer, todo lo que los demás repiten a coro convencidos de que eso es cierto. Y por eso el acto de pensar es siempre un acto rebelde, un acto subversivo. Imagínense si pensáramos lo que nos dice la tele. Pues estaríamos casi como estamos, porque la mayoría de la gente piensa lo que la tele le dice. Imagínense que pensáramos lo que dice el Internet, en estos memes que allá hasta inventaron un concepto para clasificarlos, que es el de la posverdad. Un montón de mentiras que la gente sin criterio, o sea, sin pensar, repite y reproduce para hacer que se universalice la imbecilidad humana. Y estamos ahora con un nivel mental como de 8 años, porque gracias a las redes sociales ya no tenemos ni sentido del humor. Ya no se puede utilizar el sentido figurado, porque la gente que ahí se mueve tiene una mentalidad tan cuadrada que todo lo toma de manera literal. Ya no se pueden hacer chistes porque no son políticamente correctos, de acuerdo con la mentalidad chata de hoy. Hay que pensar. Mi abuela, que también tiene su historia en este cuento, me decía: Oscarito, lávate las manos. Y yo sabía qué hacer, iba y me lavaba las manos. Oscarito, ya no le digas a tu tía esa cuarteta de ese poeta, porque ya ves cómo se pone. Y yo sabía a qué se refería y me callaba la boca. Más bien ya había aprendido gracias al cachetadón. Mi abuela, que era una desgraciada, como todas las abuelas de los cuentos en los que uno resulta por convertirse en filósofo, tienen que ser desgraciadas las abuelas, si no, ¿de dónde saca uno las ganas de defenderse? Esas abuelitas dulces de cuento. Iba a decir que no he conocido ninguna, que todas son unas malditas, pero no, me mordí la boca porque sí conocí una abuelita buena. Lamentablemente no fue ninguna de las mías. Mi abuelita me decía, y además amenazándome con la vara de membrillo, un palo flexible, una vara con la que me arreaba, me decía: Oscarito, piensa. Y yo, que sabía perfectamente en qué consistía callarme la boca, en qué consistía lavarme las manos y todas sus otras órdenes, cuando me decía piensa, pues no sabía a qué se refería. ¿Qué cosa es pensar? Cuando estoy en la luna y me pasan por la cabeza un montón de cosas, me acuerdo de una película, me acuerdo del sabor de un dulce, me acuerdo del beso de una mujer, me acuerdo de un sueño que tuve, estoy en un estado así como de flotación, no estoy pensando. Cuando me dicen en qué estás pensando, soy sincero, en nada. Estoy en un estado de imbecilidad ahí, que también tiene su nombre y del que muchos escritores han abusado. Bueno, no sé si abusado, pues, pero esto que se llama el monólogo interior, que tanto le gusta a Faulkner, que le gusta también a Salvador Elizondo, muchos autores que manejan el monólogo interior, cuando uno lo lee no entiende nada, porque claro, es la asociación libre de una cabeza que está sacando un montón de cosas deshiladas. Pensar no es eso. Pensar
es cuando uno, en función de un problema, trata de relacionar las cosas de las que dispone. Yo tengo un problema y veo qué tengo a la mano, qué cosas conozco, qué cosas tengo para poder resolverlo, las relaciono, las acomodo y las propongo con una respuesta. Nosotros nos caracterizamos, quiero decir los mexicanos, por ser muy industriosos. Si se nos poncha la llanta, no sabemos qué hacer. Pero si se nos rompe la banda con la que el carro mueve las aspas que enfrían el motor, pues le decimos a la compañera que viene con nosotros, presta las medias, y armamos una banda con las medias. Nosotros queremos abrir una cerveza, y por favor no lo hagan con los dientes, porque se los van a terminar rompiendo. Pero buscamos el filo de cualquier cosa y la colocamos y le pegamos y la destapamos. Nosotros resolvemos porque relacionamos esto con aquello. Y no se crean la gran cosa, ¿eh? También los chimpancés piensan en este nivel. Hay un experimento muy bonito de un mono al que ponen en inanición, en estado de inanición, tiene un hambre tremenda, y el maldito científico le coloca en el techo una penca de plátanos y empieza a saltar para ver si los alcanza. No puede, avientan una silla, el mono jala la silla, se sube a la silla, empieza a brincar, no alcanza, le avientan un palo, agarra el palo, se sube a la silla, no alcanza, y avientan otro pedazo de palo, agarra los dos palos, descubre que uno se atornilla con el otro, los atornilla, se sube a la banca y descuelga la penca y se sienta y ya no sigue pensando más. Pero sí piensa porque relaciona todos los elementos que hay a su alcance. Nosotros pensamos con palabras y por eso es tan importante tener vocabulario, porque como relacionamos unas palabras con otras, si tenemos poco vocabulario, no tenemos elementos para relacionar. Lo que más importante es para una dictadura es que su pueblo no piense, y por eso es tan cómodo encontrar con que no se fomenta aquello que permite adquirir palabras. Hay una utopía tremenda que les recomiendo que lean, por ahí la deben de vender, de George Orwell, que se llama 1984. En esta utopía hay una Secretaría de la Verdad dedicada a componer la historia, a cambiar el pasado para presentarlo de acuerdo con la conveniencia de las autoridades de hoy. Y también hay una secretaría, algo así como el equivalente a la Secretaría de Educación Pública, que es la Secretaría de la Neolengua, en donde se encargan maquiavélicamente de ir quitándole al lenguaje sus matices. Quitan tiempos verbales, quitan adjetivos, quitan modos de conjugación, y con eso se aprende la neolengua, que sirve precisamente para no pensar. Hoy, sin que nos hayan hecho ninguna Secretaría de Estado este maleficio, entre nosotros mismos, por imbéciles, hemos destruido el lenguaje. Lo hemos destruido a través de las redes sociales, donde en lugar de decir las palabras completas, las decimos combinadas con números y vamos perdiendo conceptos a tal grado que tenemos dos conjugaciones verbales, el presente y el pasado. Ya no usamos ni siquiera la conjugación de futuro. Yo no les digo a ustedes, nos veremos mañana, les digo, nos vemos mañana.
se han empobrecido los tiempos verbales, se han cancelado todos los adjetivos, todo es muy cool, todo está chido, y de lo contrario, todo está en la chingada. No hay matices. O sea, las palabras se han muerto para muchos de los hablantes de la lengua hispana mexicanos. Los jóvenes, que deberían de ser ultra rebeldes, no tienen vocabulario, porque más allá de decir güey y jodido, son unos pobres güeyes jodidos, porque efectivamente no tienen otros conceptos, no pueden distinguir su nivel de jodidez, porque no conocen la palabra nostalgia, porque no conocen la palabra tristeza, porque no conocen la palabra depresión, o porque no las usan. No saben cuando están callados que eso no es estar jodido, es estar taciturno. No saben que cuando están extrañando a una mujer que los dejó, o a un hombre que las dejó, o a un hombre que lo dejó, lo que sienten es nostalgia, ese dolor en el corazón por lo pasado. No saben que lo que tienen es pesadumbre, porque no lo pueden nombrar, aunque tengan encima de ellos un zapato que los está pisando. Lo único que saben es que están jodidos, o sea, no saben nada, no distinguen nada, no saben ni por dónde empezar, porque no tienen palabras. Pensar es relacionar palabras. Si no tenemos palabras, no podemos relacionar. Nuestra vida es el triste viaje por un bosque lleno de árboles diferentes, y pasa uno y le preguntan, ¿qué viste? Árboles. Pero no vimos ni abedules, ni vimos robles, ni vimos secuoyas, ni vimos pinos, fresnos, sabinos, no vimos nada, vimos árboles. Así nos pasa en esta vida por no tener las palabras para nombrar las cosas. Para pensar necesitamos palabras. Pensar es relacionar palabras, es organizar palabras. Hay unas palabras que tienen una extensión. Por ejemplo, la palabra perro sirve para todos los perros. Nada más que hay una palabra de una extensión mayor. Animal sirve no solamente para los perros, sino para los gatos, para los elefantes, para todos, porque es una categoría mayor. Mientras más sea el alcance que tiene una palabra, mayor es el nivel que nos permite de abstracción, y por lo tanto nuestro pensamiento tiene un software, pero de veras de última generación. Necesitamos pensar con categorías, pensar abstractamente, pero no podemos hacerlo justamente porque no sabemos pensar. Pensamos cuando mucho como animalitos, o sea, relacionando bien los dos palos para que se atornillen, pero no tenemos la capacidad de poder pensar categóricamente, o sea, con categorías, con abstracciones. Cuando estamos discutiendo cuestiones generales, de pronto un imbécil nos saca un ejemplo particular. Se los voy a poner de una manera muy clara. Se está tratando de resolver el problema de la corrupción en este país. Se empieza con una medida y nos sacan un ejemplo concreto. Ay, estos pobres señores están haciendo una cola muy larga en la gasolinera. Y no nos damos cuenta de cómo nos manipulan, porque, insisto, no sabemos pensar. Estamos discutiendo un problema general y de pronto nos avientan una cosa particular. Y quedamos todos desconcertados. Y esto que les estoy diciendo es solamente el primer nivel del pensamiento. El nivel en el que uno identifica, en el que uno comprende. Hay que dar un pasito más. El pasito en que consiste el pensar crítico. Yo tengo ya identificada esta realidad, ya la reconozco, ya sé cómo funciona. Pero resulta que, ¿saben qué? No me parece. ¿Por qué no me parece? Porque la comparo con otro modelo de cosas, con otro tipo de cosas.
y entonces descubro que a esto le falta aquello. Para poder tener un pensamiento crítico, además de pensar, hay que conocer, porque si no se conoce, no se tiene con qué comparar lo conocido. Decía Sartre, este filósofo, que toda literatura es revolucionaria, porque como nos sumerge en otra realidad, cuando regresamos después de la lectura a esta realidad, ya tenemos un mundo diferente con que contrastar este mundo. Y por eso toda literatura es revolucionaria. ¿Cómo puedo yo criticar? O sea, utilizar el pensamiento crítico si no conozco otras realidades, si no tengo otros modelos de sociedad, si no tengo otra cosa que oponerle. Si no tengo nada que oponer, lo único que puedo es pugir, decir no, pero no poner una alternativa. El pensamiento crítico es ese pensamiento que justamente lo que busca es encontrar el defecto, pero el defecto solamente se encuentra porque uno tiene un modelo bien hecho. ¿Sí me siguen? Y hay un último momento del pensar, que es cuando, aunque se haga pensamiento crítico, hace falta negar también la crítica, porque si la crítica no se niega, se vuelve un pensamiento estático. Y ese último peldaño del pensar es el dudar. Nada más que no crean ustedes que es posible dudar de todas las cosas. Hay muy poquitas cosas contra las que podemos arremeter con la duda. Yo dudo de que mis padres son mis padres. Pues que sí, pero puedo salir de dudas. Me hago un examen de ADN y es indiscutible. Ya, la duda se resolvió. Yo puedo dudar de que sea verdaderamente coherente la física de Einstein. Hay un motivo para ponerle en duda, que hay la física cuántica con la que no hace compatibilidad. Los que están trabajando ahorita justamente en tratar de unificar el mundo de lo insignificante con el mundo de lo macro, los que están trabajando en la teoría del campo unificado, los que se dedican a la teoría de cuerdas, justamente están poniendo en duda esto. Un día lo van a resolver y van a salir de dudas. Lo que yo les pregunto es si habrá algo de lo que jamás podremos salir de dudas, y que entonces es el problema sobre el que realmente vale la pena pensar. Algo que nos mantenga todo el tiempo pensando. Porque cuando el problema es pequeñito, pienso hasta que lo resuelvo. Cuando el problema es abstracto, pienso hasta que lo resuelvo. Nada más que pensar no solamente sirve para resolver problemas. El pensar es como caminar. No solamente sirve para llegar de aquí a allá, sirve también para mantenernos en forma. Y el pensar permanente no solamente es para encontrar soluciones, es para mantenernos siendo humanos. Pues hay dos cuestiones que vienen en el libro. ¿Por qué hay ser? ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Y por qué yo soy? Y esto sí sirve para entretenerse el resto de la vida. Se los digo porque mi vida ha sido larga y no le he encontrado todavía la respuesta. En el libro de La realidad de pensar, ofrezco dos temas que sí merecen el pensamiento de la duda, que son estos. En otras palabras, hace falta mucho para poder pensar. Lamentablemente, en nuestros genes no viene gran cosa de lo que nos hace humanos. Traemos cuando mucho la capacidad de pensar, pero no traemos la capacidad de hacerlo. Simplemente en potencia.
si no lo adquieren, si no lo practican, si no lo logran, pues sí van a seguir perteneciendo a la raza, a la especie Homo sapiens sapiens, porque parece que para eso no es más que andar vestido y poderle picotear a un aparato electrónico, pero realmente la capacidad humana, el nivel de dignidad al que podemos llegar gracias a la base biológica que tenemos, nos la da justamente podernos presentar ante el mundo, pararnos ante la realidad y decir ¿por qué? ¿Por qué soy? Oigan, el viaje dura muy poquito, además es muy rápido. Se los digo porque ya a la edad que tengo, veo la punta muy cercana. Por mucho que mi longevidad me dé para venir otras 10 veces más a Iztapalapa, no creo que nos veamos aquí para el 2050. Y muchos de los que están, se me hace que tampoco van a poder venir. Vamos a estar, como decían en Zahualcóyotl, un ratito aquí. Y nos hemos preocupado por tanta estupidez. Si le caigo bien a mi vecino, si mi jefe opina bien de mí, si lo que gano es lo suficiente de acuerdo a mi talento, etcétera, etcétera, etcétera. Que oigan, vale la pena un día detenernos y preguntarnos qué sentido tiene la existencia. ¿Para qué? Y en ese momento, pues, vénganse de este lado a filosofar y a tratar de contagiar, como alguna vez lo hizo Sócrates, y lo seguimos haciendo, este deseo de que la gente trate de ser más ser humano de lo que es. Los invito, pues, a que piensen, a que duden, a que no se dejen manipular, a que traten de prepararse para que no seamos presa fácil de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso al maestro Óscar de Borbolla, que nos acaba de dar una cátedra sobre la forma de vida. Nos dice que hay que buscar argumentos para todo, y si no tenemos las palabras, pues no tenemos el argumento. Pues bien, preguntas que quieran hacer al maestro. Alguien que levante la mano. Por favor, vienes acá porque no llega hasta allá el micrófono. Porque si no aquí se vicia. Tu nombre. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isaac. Me salió una duda mientras lo estaba escuchando sobre dos temas que trató al principio y al final de su plática. No tengo quizá el lenguaje, como usted dice. Me muevo a través de la filosofía de prepa, que es el estudio que tengo hasta ahorita. Pero a lo mejor cometiendo un poquito el pecado que usted dice de, mientras está hablando de un tema general, hablar de cambiarlo a uno particular. El último trabajo que hice en la prepa fue un trabajo sobre Michel Foucault, el estudio que hace sobre las meninas. Y me llama mucho la atención el efecto que produce ese libro. Mi pregunta sería si se le puede aplicar la duda al lenguaje mismo, porque parece que como el lenguaje se mueve a través de una cierta normativa, es decir, tiene sus propias reglas, solamente a partir de esas reglas es posible el pensamiento. Y mi pregunta sería esa, si se le puede aplicar la duda al mismo lenguaje y decir que el lenguaje es una herramienta más general que el pensamiento que lo permite, o que son cosas separadas y que se ayudan mutuamente. Esa sería mi pregunta. Bien, pues la pregunta para un muchacho de preparatoria es verdaderamente atinada, ¿eh? De verdad, está muy bien planteada. Que ya anden leyendo a Foucault para entender las meninas me parece formidable. Y la pregunta que haces es endemoniada. Sería muy fácil decir, hacemos un metalenguaje y desde ahí criticamos. Pero si estamos dentro del lenguaje, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos siendo hablados por el lenguaje?
de que no somos nosotros quienes llevamos la voz cantante, la dirección de nuestro pensamiento, sino que el lenguaje nos empuja a pensar de acuerdo a cómo sea el lenguaje. Te lo voy a poner con un ejemplo para que veas qué grave es la pregunta que has hecho. Hay unos modos de poner el lenguaje así como bajo el microscopio de la observación y ver de qué manera me domina. Es un librito que anda por ahí, ahorita no recuerdo el autor, pero se llama Las metáforas de la vida cotidiana. Quien sea que es el autor, ahorita no lo recuerdo, propone una cosa como esta. Cuando nos fijamos en las metáforas más comunes y corrientes de un hablante, descubrimos que lo que nos está diciendo no es lo que nos está diciendo, sino otra cosa. ¿Me van siguiendo todos más o menos? En el amor y en la guerra todo se vale. Dicho popular. La traigo rendida a mis pies. No hay que dormir con el enemigo. La conquisté. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de amor? Estoy hablando de guerra. A mí no me gusta perder el tiempo. Yo invierto bien mi tiempo. Me gusta ganar tiempo. Me gusta ahorrar tiempo. Perdí el tiempo. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de tiempo? Estoy hablando de dinero. Muchísimas de las metáforas que empleamos forman parte de una ideología de la que somos completamente inconscientes y que está metida en el lenguaje. En el momento histórico en el que vivimos, el lenguaje tiene ciertas connotaciones. La razón por la que enfrentamos al otro en la relación amorosa en términos de guerra, de dominación, tiene que ver con esta estructura del lenguaje. La razón por la que yo, cuando estoy perfectamente contento, rascándome la panza, sin hacer nada, siento culpa, es porque creo que el ocio es malo. Porque yo debo de negar el ocio haciendo negocio. Porque en el negocio sí gano dinero. Pero si no estoy haciendo nada, aunque esté muy contento, me siento mal conmigo mismo. Por culpa del lenguaje que me hace pensar de esa manera. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo puedo yo salirme del lenguaje para poder ver hasta qué punto no es el lenguaje quien me domina? Es un enredo terrorífico. Miren, les pongo, quitemos esto de las metáforas de la vida cotidiana, les pongo otro autor. Cuando yo digo, el cadáver está exánime, o está desanimado, no me doy cuenta que estoy repitiendo una definición de hace 25 siglos, cuando Platón en el Fedón dijo que la muerte consistía en la separación del alma y el cuerpo. Ahí lo dijo por primera vez, y en el lenguaje se nos fue colando y nosotros entendemos que está muerto porque está exánime. A Platón se le ocurrió desde antes de él que las razones por las que nosotros algunas veces somos muy productivos y lo hacemos con gran éxito es porque las musas nos auxilian. Ahora ya nadie cree en las musas. No, pero sin embargo cuando hablamos decimos, hoy estoy entusiasmado. ¿Entusiasmado? ¿Qué significa entusiasmado? Significa que estoy lleno de teos, de Dios. Significa que estoy endiosado. Significa que estoy invadido por una musa. ¿Sí me explico? El lenguaje que nosotros manejamos tiene unas cargas ideológicas
que a veces es posible rastrear filológicamente y entonces darnos cuenta hasta qué punto el lenguaje nos controla. Muchas de las cosas que decimos no son más que la repetición de lo que antes ha dicho alguien. La mayoría de la gente no tiene problemas de originalidad con el lenguaje porque lo usa simplemente para las relaciones públicas. Pero el escritor necesita una manera propia de decir, porque si no, pues es una sarta de lugares comunes. Los lugares comunes están prohibidos. Nada más que las metáforas, las analogías, las imágenes, las formas de construcción, también ya las ha empleado otro. Hemos sido tantos los que hemos hablado en español que cuando uno quiere decir algo nuevo, algo por primera vez, una vivencia, o sea, cuando uno está forcejeando con los límites del lenguaje en un momento y no encuentra la palabra para nombrarlo, echa mano de yuxtaposiciones de palabras, violenta uno el lenguaje para poder decir lo que uno quiere decir, porque si no suena a lugar común. Yo me sé un esfuerzo de estos, cuando el poeta no tenía la capacidad de decir eso que quería decir, porque el español no le permitía nombrarlo. Me estoy refiriendo a Quevedo. Gracias. Quevedo, en sus poemas metafísicos, ahí donde aparece el famosísimo verso de "Soy polvo enamorado", en los poemas metafísicos hay un momento en el que se da cuenta que el español usa como verbo auxiliar el verbo haber, pero el haber es lo que está acá a un lado, el haber es lo que yo pongo a un lado, y yo necesito decir que lo que está a un lado lo tengo dentro de mí. ¿Cómo demonios? Soy un fue, un será y un es cansado que hacia la muerte corre desbocado. Ya no es ayer, mañana no ha llegado. Soy un fue, un será y un es cansado. No sé si ven el milagro que provoca Quevedo cuando en lugar de decir he sido, dice soy un fue. Violenta la estructura de la gramática española para poder decir lo que le hace falta, para poder escapar al lenguaje que de alguna manera cuando lo empleamos como lo estoy empleando ahorita, no hace más que irse en la inercia de lo que de por sí el lenguaje como espectro de significados te va permitiendo. A mí no se me ocurre cualquier cosa. Estoy respondiendo a tu pregunta y tratando de encontrar de todas las formas de poder decirlo, las que el lenguaje me ofrece. De alguna manera caigo en lo predecible. Encontrar la originalidad para escaparnos completamente del lenguaje y desde ahí nombrar las cosas es un esfuerzo que yo llevé a cabo una vez, porque no es fácil. Porque los locos no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo. O sea, tuve que hacer un esfuerzo para poder decirlo de otra manera y me costó, les juro, la mitad de las neuronas. ¿Cómo escapar de la inercia que tiene el lenguaje? Y además el lenguaje tiene en algunos momentos unos elementos que son los significantes. Métete a leer, ya que andas en Foucault, clávate más allá, vete con Derrida, vete con Lacan y que Dios te acompañe. Porque sí son asuntos muy delicados. Cuando nosotros hablamos, sin darnos cuenta, va insistiendo un significante. Un significante no es el significado que tienen las cosas. Un significante es un sonido, un cierto estribillo que usamos.
Y ese, cuando en el diván psicoanalítico de un buen lacaniano es explicado, te das cuenta cómo el lenguaje te estuvo gobernando a modo de inconsciente toda la vida. O sea, sí hay un problema con el lenguaje, pero es un problema ya muy sofisticado, muy para después. Hay un problema contra el que sí puede el pensar, y un pensar relativamente accesible. Les cuento una anécdota para que vean. Hace muchos años fui como ahora vine aquí a Iztapalapa, fui a Michoacán, zona de purépechas, y luego de la plática pues me presentaron con algunas personas y estaba quien me presentaron como la dueña de un volcán, la dueña de un volcán. Pues resulta que efectivamente era la dueña de un volcán, porque su abuelo era el indígena purépecha que estaba arando el suelo cuando encontró ahí unos carbones encendidos y ahí nació el Paricutín. Entonces la heredera pues era esta señora, que era su abuelo. Y me contó la anécdota. Me dijo que cuando su abuelo se espantó, pensó que se estaba saliendo el diablo. Entonces fue al pueblo a traer al cura y a todos los que pudieran acompañarlos con cubetas de agua bendita. Le echaron agua bendita a la emergencia del volcán, salió una fumarola terrible, corrieron, trajeron más agua bendita. Y ahí estaban tratando de contrarrestar la salida del diablo, Ellos creían que era el diablo. Ahí estaba el fuego, así lo veían. Lázaro Cárdenas se enteró que estaba sucediendo esto. Andaba en ese entonces de embajador en la UNESCO, ya había sido presidente. Y mandó al ejército con unos camiones para que desalojaran el lugar y llevarlos a otro sitio. No se querían ir, por supuesto. Cuando llegaron los camiones, como nunca habían visto los camiones, pensaron que estaban viendo al diablo, que ya se habían salido los diablos, y que además venían acompañados por un montón de desgraciados disfrazados con el mismo color, que los metían a la fuerza a las fauces del diablo. Los que estaban arriba del camión gritaban por las ventanillas como si estuvieran siendo deglutidos. Uno de estos pobres personajes se murió de un infarto. El cuento siguió, pero hasta ahí se los termino de contar, porque hasta ahí está, creo, lo significativo. La pregunta es, este tipo que se murió y todos sus coterráneos veían la realidad a través de un filtro que era el filtro de su ideología. No podían ver el camión como nosotros lo vemos como camión, no podían ver el fuego como el nacimiento de un volcán, no podían ver las cosas como las vemos nosotros. Las veían a través de su concepción del mundo. ¿En qué mundo murió este pobre purépecha al que le dio el infarto? ¿En nuestro mundo o en su mundo? Se murió del susto porque se le había comido el diablo. Se murió convencido de que esa era la realidad. Así estamos nosotros, convencidos de que estamos aquí por la ideología, por la cosmovisión que tenemos. El lenguaje es el que nos hace ver las cosas como las vemos. Estamos en Occidente, yo filósofo muy preocupado por el ser. Platico con un chino, en chino no existe el verbo ser. A veces, para enfatizar ciertas cosas, se le pone un rasgo más al ideograma, pero no.
No tienen el problema del ser porque no tienen el concepto. A ver, me explico con otro ejemplo, porque se me hace que esto está muy complicado. Nosotros vivimos en un mundo en el que hay dos extremos. El todo, que para que sea todo, tiene que ser perfecto. Y la nada, que para que sea nada, no tiene que haber nada. Ahí están los horizontes entre la perfección y la nada. ¿Era igual el mundo de los griegos? No. Lo más que se les había ocurrido era hablar de unos dioses que eran muy poderosos comparados con nosotros, pero no eran los todopoderosos. ¿Los muertos eran la nada? No, eran unas sombras que andaban por ahí flotando. El marco en el que se movía el pensamiento griego no estaba tan alto como el nuestro, ni tan hondo como el nuestro. Era un marco mucho más estrecho. ¿Sí me explico? Nosotros hemos podido conquistar esta dilatación del espacio conceptual en el que nos movemos gracias a las palabras, pero son simultáneamente nuestra cárcel. Podemos sospechar de ellas, darnos cuenta que nos juegan, que nos hacen jugarretas. No sé si con esto más o menos te contesté. Oscar, traemos el tiempo encima, necesitamos cortar lo que está Bartra yo aquí, pero los invito de veras, como dice Oscar, a que se atrevan a pensar. Su libro está en esa mesa a solo 80 pesos, ahí lo va a estar firmando Oscar. Les recomiendo que lo compren y que lean a Oscar de la Borbolla. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Oscar de la Borbolla.